Aunque a la hora de tomar fotografías nos entran muchas dudas en relación a todo lo que quiere decir la teoría y características de nuestras cámaras, en este video voy a tratar de iniciar una serie de videos relacionados a todos estos conceptos básicos para las personas que no son fotógrafos o están interesados en iniciar en este camino, usando una cámara para principiantes y siendo lo más breves posibles intentando explicar de la forma más simple este video. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y como ya dije en la intro y en el título, pues el video va a tratarse sobre el ISO. Entonces esto va a ser como una serie de videos que yo intento o voy a intentar hacer relacionada como a conceptos básicos de fotografía para no fotógrafos. Entonces, pues no se los olvide suscribirse, dejar sus comentarios, dar like, sus opiniones, a ver ustedes qué piensan de esta temática. Y pues al final de todo, pues podremos, pues yo concluiré si podemos seguir o no, o si a ustedes les gusta o no, pues eso va dependiendo. Igual esta temática va, digamos que de la mano también con el macro extremo, porque pues el macro extremo también depende de un conocimiento básico o básico medio de más o menos de las habilidades que requerimos al usar una cámara, ya sea una cámara un poco más básica o un poco más avanzada, eso no importa, pero el caso es tener como esos tipos de conocimientos claros. Entonces el video de hoy va a ser relacionado con el ISO. Voy a tratar de ser muy breve en este tipo de cosas, rápido y directamente al grano. Como ya dije en la presentación del video, yo voy a estar usando una cámara básica, que es esta. Conseguí esta cámara, es una cámara Nikon D3400. Me imagino que muchos de ustedes la tienen o han pensado en adquirirla. Desde mi punto de vista es una cámara que, pues aparte de que ser una cámara con espejo, es una cámara un poco básica, o diría muy básica. Yo diría que esta sería como la cámara después del celular para adquirir, que sería como muy sencilla de usar, pero a la vez tiene su modo manual que pues nos da como una idea básica de qué es lo que representa tener una cámara, por decirlo así, profesional en nuestras manos, ¿no? Entonces en este caso, y lo conseguí con un lente macro, entonces salió perfecto, es un 40 milímetros 2.8 macro de Nikon, entonces me parece perfecto pues para toda esta situación que estamos hablando ya del ISO y pues del macro y macro extremo, ¿no? Entonces en este video voy a ser breve, voy a hablar primero qué es el ISO y cómo podemos usarlos en esta cámara y pues cómo podemos compensar, por ejemplo, a veces que nos queden las fotos sobreexpuestas o muy poco expuestas. Entonces vamos a hablar sobre eso. El ISO básicamente es lo que determina la sensibilidad del sensor de nuestra cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a un ISO más alto nuestro sensor, o por decirlo así como haciendo una comparación con nuestro ojo, que sea el sensor, va a ser más sensible a la luz. Entonces este valor, al aumentarlo o al disminuirlo, nos va a afectar todas las variables de lo que estamos hablando, por ejemplo, de apertura y de velocidad de obturación. Entonces, todo depende para obtener la misma exposición. Entonces, esta función es una de las cosas que en los últimos años se ha vuelto como una característica muy importante para las cámaras en cuestión de innovación, porque cada vez los fabricantes intentan darnos como cámaras con mayor resistencia o mayor asimilación del ISO. Porque muchos pensamos o pensábamos o piensan que, bueno, el ISO aumenta la sensibilidad de nuestro sensor a la luz. Eso quiere decir que si estoy en condiciones de baja luz, puedo simplemente subo todo el ISO y ya voy a tener la foto que quiero. No importa qué tan oscuro sea. Bueno, el ISO, como todas las cosas, no es mágico y pues detrás de esa función vienen cosas malas también, que es el ruido digital. Cuando hablamos de ISOs altos, por ejemplo, en estas cámaras básicas, la sensibilidad del sensor es muy baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si aumentamos el ISO, por ejemplo, a más de 800, incluso un poco más de los 800, vamos a producir algo que conocemos como ruido digital. ¿Qué es el ruido digital? El ruido digital se le conoce como esos pequeños granos que se ven, por ejemplo, sobre todo en este tipo de fotografías o videos que tomamos con celulares
que no tienen muy buenas cámaras y, por ejemplo, tomamos un video de noche y se nos ve como punticos, como negritos, como granitos, pues no, nunca mejor explicado, como esas pantallas de televisión viejas cuando no teníamos la señal que salía como ese granito. Bueno, a eso hace referencia el ruido digital. ¿Y qué pasa con ese ruido digital? Que al tener, por ejemplo, un ISO muy alto, el ruido digital va a ser mucho más notable en nuestra fotografía y video. Y en consecuencia vamos a perder detalles, vamos a perder contrastes, vamos a perder colores, porque la cámara está luchando como para poder capturar toda esa luz. Entonces no es muy recomendable. Entonces los fabricantes en estos días han intentado como enfocarse mucho más allá de que el tamaño del sensor, es qué tan resistente puede ser nuestro sensor a esa sensibilidad. Entonces, por ejemplo, una cámara básica, obviamente no podemos exigir o pedir una sensibilidad muy alta, pero si por ejemplo la comparamos por ejemplo con mi cámara con la que estoy grabando en este momento, digamos que tiene una sensibilidad un poco más alta, pero a su vez un precio más alto. Entonces eso va proporcional. Entonces eso también va para todas aquellas personas que hace una cámara más barata y una cámara más costosa. No solo, por ejemplo, hablando de píxeles, porque muchas veces esta cámara tiene alrededor de 22 píxeles, mi cámara tiene 25, entonces es más o menos lo mismo. Entonces no estamos hablando simplemente del tamaño del sensor, las dos son APS-C, esta es APS-C, mi cámara es APS-C también. Entonces nosotros podemos decir entonces en qué varía eso, pues más que todo que pues la sensibilidad de nuestro sensor, la ráfaga de nuestras cámaras, por ejemplo las ráfagas me refiero a, pues, al número de fotos que podemos tomar por segundo, y pues ya las características más allá de que hablamos de por ejemplo de video que soporte 4K, 60 frames, los códigos de grabación y ese tipo de cosas. Entonces para aquellas personas por ejemplo que tengan esta cámara o una cámara similar es muy sencillo. En este caso esta cámara tiene un botón acá que se llama FN y con el dial podemos configurar a qué ISO lo queremos. Y podemos seleccionar, pues obviamente si nosotros estamos seleccionando por ejemplo un ISO de 1600, 3000, 6000 hasta 12800, 25600, ya de por sí nosotros ya lo sabemos que el resultado va a ser poco agradable a la vista y a la hora de un proceso de postproducción va a ser muy difícil, porque pues también con nuestro software de edición podemos disminuir un poco ese grano, pero pues como ya les había dicho antes, no es mágico, entonces tiene sus consecuencias. Entonces, yo creería que eso es lo más básico que podemos explicar respecto al ISO. Entonces, espero les haya gustado este video. Es un video muy cortico, muy explicativo para aquellas personas que estén aprendiendo o quieran aprender sobre fotografía y video, no solo como un arte o no solo como un hobby. Hoy en día todos los negocios, todos los negocios que están en el mercado se movieron o se están moviendo a lo digital. Cada día, por ejemplo, se nos hace más difícil, por ejemplo, en esta situación actual, contratar un fotógrafo y queremos hacer ese trabajo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pues muchas veces nosotros tenemos una idea y no somos capaces como de transmitirla a esa persona, o por ejemplo esa persona no está disponible o esa persona está fuera de nuestro presupuesto. Entonces estos conceptos básicos nos ayudan por ejemplo a animarnos no solo a aprender sobre fotografía, sino a cómo aplicarla, cómo saber qué es una buena fotografía, cómo tomar una buena fotografía. Y aquellas personas, sobre todo las personas que estén iniciando en su negocio, pueden hacer como ese traslado de su negocio físico a digital, tener unas fotos correctas en Instagram, en su página web y saber todas las cosas básicas, por ejemplo, de edición, de, por ejemplo, que me pasa tal cosa en una foto, pues por lo menos tengo entendimiento de cuáles las razones. Entonces no se les olvide suscribirse, no se les olvide darle a la campanita. Me ayudaría muchísimo si ustedes le dan a la campanita, le dan suscribir, comentan, dan like, dislike, me insultan, lo que sea. Simplemente lo que YouTube como que recomienda es que haya un poco más como de actividad. Entonces pues ya saben, me ayudarían mucho con esto y pues obviamente para subir más videos. Entonces nos vemos en un próximo video y hasta luego.